Bienvenidos a la Caja del Misterio, donde lo inexplicable cobra vida. Mi nombre es Alberto Cepeda y como cada noche me acompaña mi amigo David Sánchez, permítenos ser tu guía hacia lo desconocido. Aquí, cada episodio es la llave que abre la puerta hacia leyendas obscuras, fenómenos paranormales y los secretos mejor guardados de nuestro mundo. ¿Te atreves a mirar dentro de la caja? Porque una vez que lo hagas, no habrá vuelta atrás. Bienvenidos. Muy buenas noches, amigos, sean bienvenidos una vez más a estas noches de misterio. Como siempre me acompaña mi buen amigo David Turbina Sánchez. ¿Cómo te encuentras, hermanito? Mi querido Alberto, muchas gracias. Aquí estamos listos para un nuevo episodio y yo me encuentro muy bien, gracias por preguntar. ¿Qué historia nos tienes hoy, mi buen? Me parece perfecto que te encuentres muy bien esta noche. Hermano, la historia del día de hoy es especial y creo que entremos en materia, no sé para qué le demos más vueltas. ¿Alguna vez han sentido que hay lugares donde el sufrimiento quedó atrapado? Como si ciertas cosas malas no se fueran del todo, como si se quedaran esperando. Esta historia es muy cercana porque le pasó a una sobrina y en general a la familia de mi prima. No inventes, carnal, ¿qué pasó? Mira, ahí te va, entremos en contexto. Ellos vivían en una zona conflictiva, ya sabes, de esas donde la inseguridad aqueja, al sur de la ciudad. Y la verdad es que ya no vivían tranquilos, esa es la cruda realidad. Así que decidieron mudarse a esta otra orilla de la ciudad, donde la verdad se vive mucho más tranquilo. Tu servidor vive en esta misma zona y ya es una zona más rural, estamos muy a la orilla de la ciudad. Sin embargo, seguimos siendo una colonia. Y la verdad es que encontraron una casa bastante grande, muy espaciosa y principalmente con una renta increíblemente baja. Al principio pensaron que era porque estaba lejos de todo, ¿no? Para llegar al transporte público había que caminar más de 20 minutos. Pero la idea de tranquilidad y el cambio de aires los convenció de mudarse. Desde el principio hubo algo raro en esa casa, especialmente con una de las habitaciones. Era en donde, aunque no pasaba nada, te sentías incómodo. Como que si alguien te observara o cosas así. Las personas que dormían ahí en verdad decían que había una sensación muy incómoda. Inclusive uno de mis sobrinos me comentó que durante la noche le llegaron a jalar las cobijas estando él solo. Otros de plano empezaron a dormir muchas horas, y por muchas horas te estoy hablando más de lo normal, días 14 horas. Sin embargo se despertaban cansados como que si no hubieran dormido nada. Lo peor le pasó a una de mis sobrinas, que en ese entonces tenía entre 16, quizás 17 años. Eras una chica tranquila, con un carácter amigable, siempre sonriente, eso sí, pero las cosas comenzaron a cambiar poco a poco. Al principio eran sombras que veía en el rabillo del ojo, ruidos extraños por la noche y esa sensación constante de incomodidad, hasta que una noche explotó, carnal. Pero cuando te digo explotó fue... bien, de la nada cambió por completo, así. Entró en un estadio de furia, de cólera hacia todo el mundo, que realmente no era normal en ella. Comenzó a gritar y a ponerse violenta, a amenazar a todos. Llegó al extremo de tomar un cuchillo y amenazar a sus propios hermanos con el mismo. Y lo que nos pareció más extraño a todos es que para poder detenerla necesitamos de 3 adultos. Una chica de, si digo 50 kilos me estoy yendo muy lejos. Es una chica delgada, es una chica bajita, y la necesidad de 3 hombres adultos para poder someterla. Eso no era normal, definitivamente no era normal en ella. En la desesperación del momento, lo único que se nos ocurrió fue: enciendan el cirio pascual, así, tal cual, y comiencen a rezar. Y eso fue lo que poco a poco comenzó a calmarla. Dejó de forcejear y al final se desmayó, quedó completamente dormida. Al día siguiente ella no recordaba nada, sinceramente. O sea, no, ustedes están jugando, me están jugando una broma. Claro que no pude haber hecho eso, pero sin embargo sí lo hizo.
Eso fue lo más fuerte que les pasó, pero no lo único. La familia trata de evitar esa habitación lo más que puede, pero siguen ocurriendo cosas extrañas. Hace unas semanas, mi sobrina volvió a sentirse rara. Decía que sentía una sensación igual que aquella noche, como si algo oscuro estuviera volviendo. Su hermana, por miedo, encendió el mismo cirio pascual y algo extraño les pasó. La llama, que normalmente es estable, es una vela, esta vez temblaba, ya sabes, como que si algo le estuviera perturbando. Aunque no había nada, no había corrientes de viento en la habitación. Y bueno, por suerte, esa sensación desapareció rápido, pero los dejó a todos con ese miedo, ya sabes, esa zozobra de ¿y si vuelve a pasar otra vez? Investigando un poco descubrí que los terrenos donde está esa colonia antes eran campos de cultivo. Y cuentan que el dueño original tuvo problemas con su familia. Lo mataron en esa casa y muchos creen que su ira sigue ahí, molestando a quien puede. Hasta el día de hoy, afortunadamente, mi sobrina y su familia están bien, aunque siguen viviendo en esa casa. Pero la pregunta siempre va a quedar en el aire. ¿Y si vuelve a pasar? ¿Ustedes qué harían? Turbo, ¿tú qué harías si vivieras una experiencia así y fuera recurrente? Primero que nada, carnal, me da mucho gusto escuchar que tu familia esté bien luego de lo sucedido, pero la verdad me parece muy arriesgado que sigan viviendo ahí en esa casa. Para otra ocasión me gustaría, si tú estás de acuerdo, hablemos de casas o lugares malditos, ¿sabes? Como el caso de Amityville. Es bien sabido que una entidad podría estar arraigada a un lugar, tanto porque aún tiene un pendiente que no pudo concluir en vida, o bien que dejaron un tesoro o algo escondido y buscan tener un contacto con alguien que resida en ese terreno, pues para ofrecer ayuda, que lo puedan encontrar y que a cambio que la entidad le ayuden a encontrar el descanso eterno. Aunque sí es cierto que podrían existir entidades perturbadas que buscan el contrario, quieren alejar a estas personas de aquello a lo que se aferraron en vida. Pero bueno, carnal, te cuento yo un par de anécdotas, no muy largas, pero que espero que sean del agrado de nuestros podcast oyentes y también de ti. En mi antigua casa de Oblatos, como bien mencioné ya antes, yo tenía algunas habilidades cuando era muy chico. Había ocasiones que yo de estar jugando tranquilamente en mi cuarto, el cual contaba con una puerta y una ventana que daba al pasillo de la casa, simplemente sentía una mirada, de esas que te hacen voltear, ¿sabes? Miré hacia mi ventana y había dos siluetas ahí de pie. Eran seres luminosos, no me preguntes cómo, pero podía distinguir que eran hombre y mujer, a pesar de no poderles ver el rostro. Entonces yo y mi inocencia me hacían ir afuera para ver si eran visitas, aquellas siluetas fuera de mi cuarto. Para cuando estaba del otro lado de mi ventana, ahí no había nadie. Me dirigía al taller que se encontraba al final de la casa, más adelante de un patio que tenía un gran árbol de limones. Mis padres estaban ahí trabajando y tan solo les pregunté si había venido visita, a lo que ellos me decían sorprendidos que no había venido nadie. Sus rostros eran de sorpresa y me preguntaban por qué lo decía, y yo muy tranquilo les decía que había dos seres viéndome a través de mi ventana. Ellos no podían entender y se miraban de forma consternada. Fueron varias veces, sobre todo cuando más me sentía solo y quería jugar con alguien, que aparecían dichas siluetas afuera de mi ventana. Pero ya no le volvía a decir para ese entonces a mis papás, porque no quería asustarlos ni nada por el estilo. Y para cuando tenía unos 10 años de edad, cuando ya tenía más madurez para entender ciertas cosas, mi madre me contó sobre un percance que sufrió hacía unos 25 años atrás, para ese entonces, cuando ella iba por sus primeros primogénitos, que iban a ser una pareja de cuatitos.
En aquel entonces ella tenía mucho desconocimiento sobre las medidas que debía tener para cuidar su embarazo, y ya teniendo unos 4 meses de gestación, si más no me equivoco, sufrió un tema con el cual la parejita había fallecido dentro del útero. Perdió a los cuatitos, y ese no solo fue su mayor dolor, sino que los doctores le habían dicho que tras el proceso al cual se había sometido para extraer los fetos de sería imposible se volviera a embarazar. Fue algo muy fuerte para ella, y me dice que dichos fetos los conservó en unos frascos de papilla para bebés, para no decir la marca, y los enterraron en el patio trasero, pero de la casa de mi abuelita, quien en paz descanse. Aquí sonará extraño que yo cuente esto, siendo que acabo de decir que los doctores le habían dicho a mi señora madre que ya no podría volver a embarazarse. Bueno, pasaron 15 años en los cuales mi madre no perdió el tiempo y le rezaba y rogaba a Dios que quería tener un hijo aunque sea, y que si se lo daba, lo cuidaría con su alma. Doctores mal preparados o un milagro de Dios, quién sabe, pero a 15 años del suceso llegué yo. Para cuando mi señora madre me cuenta lo de los cuatitos, ellos debían tener ya unos 25 años de edad de seguir con nosotros. Y no sé por qué, pero las siluetas que yo veía siempre las relacioné de ahí en adelante con mis hermanos, porque eran seres luminosos, que no habían caído en pecado, y que estaban ahí cuando me sentía más solo. Trágicamente, cuando tuve este conocimiento sobre mis hermanos, yo dejé de verlos, como si la inocencia se hubiera acabado. Anhelaba charlar con ellos, conocerlos, saber si estaban bien y decirles que los quería mucho, a pesar de que no los pude conocer. ¿Crees tú, carnal, que del otro lado nos unamos como familia? Definitivamente pienso que sí hay algo del otro lado, hermano, y nos van a estar esperando. Ya verás que sí los vas a volver a ver, pero será para el próximo capítulo. Te tengo una historia también relacionada con la familia que le sucedió a una muy buena amiga mía, que es completamente lo opuesto que te sucedió a ti. No quiero darte más detalles para que sea una sorpresa para ti y para toda nuestra audiencia, pero verán que será una gran historia. Continúa, hermanito, yo sé que nos tienes otra historia. Bueno, la siguiente historia es un poco más breve, pero de igual manera espero les guste. Nuevamente nos trasladamos a mi antigua casa en Oblatos. Hubo un tiempo en que era normal que cada fin de semana se reunían algunos vecinos de la cuadra en la cochera de la casa para que todos echaran una chela o botella con mi señor padre. Había una regla de oro, y es que no podían pasar los vecinos a nuestro baño. Y sabrás muy bien, carnal, que cuando andas echando chela, es normal que te da la de estar yendo a mi arbolito. Pues en efecto, los vecinos iban hasta el patio que les menciono. Tiene un árbol de limones y a un lado había una coladera. No vayan a pensar que orinaban en el árbol. Bueno, iban a orinar los vecinos y se volvió tendencia que estos miraban a una de las ventanas del taller que estaba ahí al fondo y aseguraban que veían a una joven en bata blanca que los veía desde ahí, pero había algo raro en ella. La veían con una mirada siniestra, como diciendo que se fueran de la casa, que no estuvieran ahí por mucho tiempo. Al principio le decían a mi jefe: David, ¿tu señora está en el taller? No, está en su cuarto como siempre. ¿Por qué? Porque había una mujer de bata blanca viéndome en la ventana de tu taller. Lo que parecía ser un juego entre amigos que se encontraban alegres se volvió más una anécdota de cada fin de semana, donde más de uno iba y veía a aquella mujer vestida de blanco. Fue tal el surrealismo que preferían los vecinos ir a la casa de Fermín, uno de nuestros vecinos, a hacer sus necesidades, ya que no toleraban la mirada fija y aterradora de aquella mujer.
Yo nunca tuve la oportunidad de verla, y desconozco si tenga relación con mi hermana, o podría ser otro ser que estaba ahí y se manifestaba para cuidarnos. Dime, carnal, ¿qué piensas tú que haya sido, Pues sí, Turbi, la realidad es que sí he tenido situaciones de esa índole. Se las seguiré contando a todos ustedes a lo largo de este podcast, porque de eso se trata, de que nosotros y ustedes también nos cuenten sus historias. Nos gustaría que también fueran parte de la caja del misterio, así que cualquier historia o anécdota que tuvieran, sería un honor que nos la enviaran para podérsela contar al resto de esta comunidad. Así que tú dime, Turbo, ¿alguna cosa más que nos tengas que decir? No, carnal, de momento serían solamente este par de historias que te quería contar a ti, a nuestra audiencia, y ya nos veremos entonces para la siguiente con más historias. También voy adelantándoles que me estoy poniendo en contacto con un primo mío, quien tiene también un buen de historias relacionadas con nuestra familia, y él nos dará la primicia de todas estas. Yo solamente espero que pronto podamos encontrar un espacio, él y yo. Carnal, si me estás escuchando, ya sabes que aquí tienes la puerta abierta y que esperemos pronto se nos pueda dar una cita para podernos ver y que nos cuentes todas estas anécdotas, ¿vale? Y pues sería todo de mi parte, mi buen Alberto, ¿cómo ves? Ok, excelente, hermano, pues entonces nos estaremos viendo la próxima semana aquí en la Caja del Misterio. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y como siempre ha sido un placer. Muy buenas noches, no tengan pesadillas. Hemos llegado al final de un episodio más de La Caja del Misterio. Te recuerdo que nos puedes hacer llegar tu historia a nuestro correo para que podamos contarla en un próximo episodio. Escríbenos a lacajadelmisterioOficial@gmail.com. Cerramos por hoy la caja, pero volveremos a abrirla muy pronto para poder seguir buscando más historias que ansían ser conocidas. ¿O no?